El mar de Aral es como un espejo. Sus aguas tranquilas y en un tiempo ricas en vida y prosperidad son hoy una caricatura de lo que fueron hace 60 años. Hoy el Aral es un mar inmolado, destruido, mermado. En este espejo deberíamos mirarnos para saber hacia dónde se mueve la humanidad. La aniquilación por egoísmo y estulticia. No será mañana ni pasado, pero será, y al ritmo que llevamos será pronto. Reconozco el pesimismo del comentario, pero no encuentro razones objetivas para escribir lo contrario. ¿Exageraciones? Bueno, ojalá sea eso. Desde hace muchos años quise ver este mar endorreico, cuando aún no estaba moribundo. Tras visitarlo en 2021 y leer decenas de informes y estudios geológicos, he sabido que esta cuenca del Aral se llenó hasta niveles extraordinarios y que igualmente se vació hasta secarse, y no una, sino varias veces. ¿Por qué nos asombramos, pues, de la desaparición actual del mar de Aral? La respuesta es que aquellos cambios producidos en los últimos 20.000 años se debieron a causas naturales, glaciaciones, cambio en el curso de los ríos, subida de temperaturas, deshielos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en los últimos 60 años no solo se debe a causas naturales, que también, sino sobre todo a la mano siniestra y avariciosa del hombre. La cuenca del Aral está situada en Asia Central, entre la inmensa llanura de Siberia Occidental al norte, las cordilleras de Tian Shan y Pamir y el desierto de Kizilkum al este, las montañas de Kopet Dag en la frontera con Irán y el desierto de Karakum al sur, y la meseta de Ustyurt y el mar Caspio al oeste. Dos ríos alimentan la cuenca, el Sirdaria y el Amudaria. El mar de Aral, o lo que queda de él, lo comparten dos naciones,
Kazajstán y Uzbekistán. Hasta Uzbekistán fuimos en 2021 para ver los restos de ese bello mar sacrificado. Aterrizamos en Urgench para ir en coche a Nukus, luego al antiguo puerto pesquero de Moynak y finalmente a la orilla del mar. Aproximadamente 500 kilómetros de viaje. De camino a Nukus, la capital de la República Autónoma Uzbeka de Karakalpastán, enormes e interminables extensiones de cultivos de algodón envolvían el paisaje en un monótono lienzo de verdes y blancos. Estábamos ante la auténtica materia prima que sirvió para asolar el mar, cuyos restos muy pronto íbamos a ver. No importaba la enorme cantidad de agua que atravesábamos o que nos acompañaba invariable durante el viaje. Toda, o la mayor parte al menos, estaba destinada sobre todo al cultivo de algodón, otros cereales y para lavar el terreno de sales. Para el moribundo mar, apenas unas gotas. En Nukus, de 270.000 habitantes, recogimos provisiones y 2 4x4 con los que poder llegar primero a Moynak, el antiguo puerto pesquero, y luego hasta la actual orilla de lo que queda del mar, a unos 200 kilómetros de Moynak. A la salida de Nukus de camino a Moynak, y como si solo fuéramos buscando cosas desaparecidas o muertas, un enorme cementerio acostado sobre la ladera de una colina se extiende hasta donde alcanza la vista. Es la antigua necrópolis de Middakan, un venerado santuario musulmán. Los vecinos de Kocaeli, el pueblo cercano a Middakan, se enorgullecen de que aquí, según dicen, esté enterrado el primer hombre, para los cristianos, Adán. Adán en uzbeco significa hombre. Tiene su propio mausoleo, llamado también el reloj mundial. Dice la profecía que cuando acabe de caer su última piedra, llegará el fin del mundo. Por eso, turistas y viajeros, para evitar su extinción, se afanan en apilar 7 piedras formando pequeños montículos, simulando que el mausoleo sigue en pie. Sí, así ahora está bien. Ahora está bien. Está montando bien. También contribuyo aquí una. Ya está. ¿Ya está? Antes de la caída de la tarde llegamos a Moynak. Moynak, la antigua ciudad portuaria, acariciada en un tiempo por las aguas del Aral, es hoy una ciudad huérfana de aquella exuberante fuente de vida. Hoy malvive de la agricultura, de un poco de gas natural y del escaso turismo que decide acercarse a estas inhóspitas latitudes. Aquel olor a pesca fresca que debió aromar sus calles es hoy de viento seco y salino, y de óxido de hierro viejo. Cadáveres que un día surcaron las aguas bravas de aquel inmenso mar, yacen sin vida en el fondo del que un día fue su puerto y morada. Quien contempla este desguace debería pensar en aquel aforismo terrible: como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Porque estos no son solo herrumbrosos esqueletos. Con su silenciosa quietud gritan que no vamos en la buena dirección, que lo hecho con las aguas algún día nos será demandado.
Bordeamos primero la antigua costa marina por el sur y luego descendimos para circular por el antiguo lecho marino, hoy completamente seco. Hasta que subimos lentamente, ya fuera del fondo, a la meseta de Ustiurt. Tras 5 horas de viaje, saltando como en una gincana, avistamos el campamento Aral. Ver por primera vez aquellas aguas azules, resto de lo que un día fue un formidable mar, no se me olvidará jamás. La emoción al contemplar lo que muy pronto ya no existirá solo es comparable al pesar que produce no haberlo conocido en su glorioso esplendor. Un rico mar lleno de vida. Bañarse en estas aguas representa la triste satisfacción de llegar a ver los últimos jadeos de un ser vivo. Esta es la historia de aquel mar de vergonzoso y triste final. Desde hace 400 millones de años, Gondwana se trasladaba hacia el noreste. Su empuje y el de la placa armórica desprendida de Gondwana empujaban a la placa Laurussia. Hace unos 300 millones de años, el choque de estas placas afectó a parte de Iberia y a la subplaca de Turán, sobre la que hoy se asienta la cuenca del Aral, la meseta de Ustiurt y el cauce de la Mutaria. El choque, producido a lo largo de millones de años, formó la Orogenia Varisca, una enorme cordillera longitudinal con alturas de hasta 9.000 metros, que con el paso de otras decenas de millones de años fue aplanándose por la erosión de sus relieves hasta formar penillanuras. Una de ellas es la región de Turán, en Asia Central, sobre la que descansan las hoy repúblicas de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán. Siempre me ha fascinado la geología, el movimiento de los continentes, las edades de la Tierra. Es posible que esta afición haga este documental algo pesado, pero yo estoy seguro de que a alguien le interesará. Hace 50 millones de años, a comienzos del Cenozoico, el subcontinente indio y la placa arábiga comenzaron a colisionar con Asia, en un proceso que aún hoy continúa. Lo mismo ocurría con la placa africana respecto de la europea. Había comenzado lo que se ha denominado orogenia alpina, una formación de grandes montañas que tardarían millones de años en formarse. Desde los Himalayas hasta los Pirineos, pasando por los Alpes, Cárpatos, Balcanes, Cáucaso, los montes Elburz, al norte de Irán, Tian Shan y la cordillera de Pamir. Hace 20 millones de años, Eurasia era muy diferente a como la conocemos hoy. Un enorme mar llamado Paratetis, conectado con el Mediterráneo, ocupaba Europa Central y Asia Central. El empuje de las placas arábiga y africana da lugar al Cáucaso, que cierra el Paratetis, lo que origina el mar de Sarmatia, un lago interior cuyas costas engloban el Caspio y el Aral. Hoy, por la cuenca del Aral, se pueden ver miles y miles de dientes de escualos que pululaban por las aguas de aquel mar de Sarmatia. A ver, enséñame. El mar Paratetis y el Mediterráneo eran lo que quedaba de lo que un día fue aquel inmenso mar, el mar de Tetis. El levantamiento de la placa europea y asiática, agudos episodios de sequía hidrológica y las gigantescas evaporaciones acabaron por reducir las dimensiones del mar de Sarmatia. Hace unos 7 millones de años solo quedaban algunos lagos salinos interiores. Es decir,
Hace 7 millones de años, al comenzar el Mioceno superior y durante un proceso que duró cientos de miles de años, parte de la subplaca Turán, una inmensa porción de terreno al norte de Irán, formada por sedimentos, como hemos visto, de hace 300 millones de años, se hundió debido al empuje que aún hoy ejercen las placas India y Arábiga contra Eurasia. Nace así lo que hoy se conoce como la meseta de Usti-Urt. Abierta a fuertes vientos y sin protección montañosa en su periferia, fue erosionada hasta convertirse en esta meseta arenosa cubierta de saxauls y diferentes tipos de ajenjos. Campos de gas almacenados en su litosfera y explotados por el hombre asoman a la planicie. Hace 4 millones de años, en el Plioceno superior, sobre esta depresión de Usti-Urt se produjo otra que da origen a la actual cuenca del Aral y a los lagos Sudochi y Sarikamis. Enormes cañones y grietas dan cuenta de estos hundimientos modelados por el viento y por gigantescas torrenteras producidas por la lluvia. Hace 3 millones de años, al final del Plioceno, la cuenca del Aral se llenó de agua hasta una altura de 73 metros, gracias a una transgresión del mar Caspio. Una transgresión que volvió a ocurrir 1 millón de años después. Hoy en día la cuenca de aquel mar, precedente del actual, es perfectamente visible. A una altura de 70 metros de estos farallones se han encontrado conchas de bivalvos procedentes del Caspio, lo que prueba la conexión de ambos mares. Las sucesivas glaciaciones del Pleistoceno, tuvo realmente 4 edades de hielo, con climas fríos y secos, bajaron el nivel de los océanos y mares. Los glaciares retenían el agua de los ríos. Hace menos de 200.000 años, el mar de Aral estaba otra vez seco, salvo algunas marismas salinas. Hace unos 50.000 años, aún en el Pleistoceno superior, el río Amudaria, que desembocaba en el Caspio, cambió su curso hacia el norte, tal vez debido a grandes aportes de sedimentos o a movimientos sísmicos, y comenzó a rellenar otra vez el Aral. Hace unos 10.000 años, acabó la última edad de hielo del Pleistoceno. Los glaciares de Pamir y Tien San comenzaron a aportar a la cuenca del Aral 200 kilómetros cúbicos de agua cada año. Este aporte se hizo a través del río Sidaria, que nace en Tien San, en Kirguistán, y del río Amudaria. El mar de Aral alcanzó otra vez en su historia una elevada cota como mar aislado, con un nivel de agua de 58 metros y una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados, conectando con los lagos Sudoche y Sarikamis. La orilla casi acariciaba el borde de estos acantilados de 120 metros de altura. Estos cambios del nivel de agua
fueron debidos, pues, a movimientos tectónicos, acumulación de sedimentos que interrumpían el fluir del agua y, sobre todo, a cambios en el grosor de los glaciares, evaporaciones exageradas o desigual pluviometría. La mano del hombre aún no había intervenido. Hay signos evidentes de actividad humana cerca de las orillas del mar, cuando sus aguas estaban en sus horas bajas, como este caravansaray del siglo X. Y hasta se han encontrado restos humanos del final del Neolítico, hace 4000 años, en que el agua retrocedió debido a una fuerte evaporación. Desde el siglo IV con los hunos hasta los siglos XII, XIII y XIV con el Gengis Khan, Tamerlán o el Khan Babur, la humanidad no ha sido ajena a estas modificaciones del nivel del agua, bien cambiando el curso de los ríos o bien construyendo canales de riego. Aunque no hay unanimidad entre los científicos y en los estudios realizados sobre la vida del mar de Aral en los últimos 5000 años, parece cierto que desde hace 2000 años hubo al menos 4 aumentos y otras tantas disminuciones del nivel del agua, si bien hay discrepancias en los periodos en que estas oscilaciones ocurrieron. En 1939, el secretario general del PC de Uzbekistán, Usman Yusupov, en la reunión del Soviet Supremo de la URSS, dijo que no se podía tolerar que se desperdiciara el agua de la Amu Daria en el mar de Aral, dejando las regiones de Samarcanda y Bújara en la sequía absoluta, y que como socialistas y bolcheviques era su deber aumentar el nivel material de la población y el desarrollo del país, aprovechando esa agua para aumentar el cultivo de la tierra y la industrialización de la zona. 10 años después, en 1949, académicos de la Academia de Ciencias de Uzbekistán alertaron sobre la desaparición del mar de Aral si continuaban los planes de Stalin acerca del uso y sobreexplotación del agua de la Amu Daria. Lo que es absolutamente cierto es que desde 1900 hasta 1960 el nivel del agua había fluctuado relativamente poco, situándose en los 53 metros de profundidad con una capacidad de 1.100 kilómetros cúbicos de agua, frente a los 56 kilómetros de capacidad que tiene España en sus embalses, y tenía una superficie de 65.000 metros cuadrados, similar al conjunto de Aragón, Navarra y País Vasco. En 1922, los mapas de la época representaban el mar con estas dimensiones. Las mismas o similares que recogían los globos terráqueos que usábamos en el colegio en 1960. Pero todo esto cambió a partir de 1960. Ningún periodo ha sido tan devastador como el ocurrido desde ese año, debido a la actividad humana, que sin duda ha avivado y acelerado la modificación climatológica y orográfica, unos cambios que hasta ahora solo se debían a fenómenos naturales. Hoy el lago Sudochi y el Sarikamis están separados entre sí y sin conexión con el mar de Aral. Un poco como la baliza. En el Sudochi el nivel del agua ha descendido drásticamente, Quiere decir, todo estaba lleno del agua. pero aún hay algo de pesca. Según este pescador, que ve cómo el nivel del agua desciende cada año, poniendo en peligro su vida y la de su familia. Hace años aquí había un pueblo. Hoy solo quedan los antiguos norais de amarre, bien lejos de la costa.
үлкен кастрюля. Соған консервіні жібереді, ояқтан продукт келеді. Тұп-туыр айдайды бұлай қарап, Аральскийге барады Қазақстанға, ояқтан зат жеп, бұяққа келеді. Cuando ya estaba secando el bar, entonces sí que los peces traían hasta el Aral, que está en el Kazajstán, el puerto de Kazajstán, y de ahí con los barcos traían para ese territorio para la fábrica de conservas. Cenamos invitados en la casa de uno de aquellos pescadores, Zumaniak Kamalidin, de 87 años, junto con uno de sus compañeros, Sadinov Aili, de 70 años. Ambos eran capitán y primer oficial, respectivamente, de un pesquero de gran tonelaje. Sus recuerdos imborrables están llenos de vida y de pesca. Енді ешкімді айыплауға болмайды, бірақ бұл теңізді құртқан енді адам ғой. Yo no puedo echar la culpa a nadie porque ahora no hay agua. Solo puedo decir que esto es cosa del ser humano, así en general. Al menos eso pensamos por aquí, dice Zumaniaz Kamalidin. Y añade con cierta esperanza: mis abuelos decían que un día el mar se secaría, pero que dentro de mucho tiempo volverían las aguas. Y se ríe cuando le pregunto si el mar estaría lleno otra vez si cada periodista que viene trajese un cubo de agua. Su compañero, Sadinov Aili, que nos ha recibido vestido con el traje típico uzbeco, comenzó a pescar en estas aguas en 1956. Su recuerdo está lleno de felicidad. Por aquí pescábamos siluros de más de 100 kilos, confiesa. Y cuando pasea con sus nietos por aquí les dice orgulloso que una vez esto estuvo lleno de agua. Cuando había agua, explica, el viento te daba en la cara y era a veces muy frío, casi helado. Los dos camaradas caminan entre los esqueletos, explicándonos el sistema de prensa estopa de las hélices, para que no entrase el agua en el interior. Su barco, el Exuberante, no está entre estos, dejados aquí para el turismo. El resto fue vendido como chatarra. Nunca se cansan de volver de vez en cuando a este cementerio para echar la vista atrás. No hay odio en sus palabras. Han aceptado este destino y confían en un futuro mejor para sus hijos y nietos. Todos les agradecimos su hospitalidad y acogida y les deseamos sinceramente lo mejor. En 1960 se llegaron a recoger en todo el mar 48.000 toneladas de pescado, lo que representaba el 13% del total de la Unión Soviética. Se pescaban hasta 18 especies, especialmente barbos, carpas, besugos, lucios y percas, aparte de bivalvos y gasterópodos. Factorías en Uzbekistán y Kazajstán elaboraban las conservas que exportaban al mundo entero. Decenas de miles de personas en Karakalpastán y en Kazajstán vivían de esta industria. En los años 80, el río Amudaria no llevó apenas agua al Aral. El mar redujo su nivel en medio metro cada año y en 1989 quedó dividido en dos lagos, el del norte en Kazajstán, alimentado por el río Sirdaria, y el del sur, en Uzbekistán, sin apenas aporte acuífero.
En 1984 aumentó la salinidad un 30%, a razón de 30 gramos por litro. Ese año cesó toda actividad pesquera. En 2005, una presa acabó de construirse en el estrecho de Ver, en Kazajstán, con ayuda del Banco Mundial, separando definitivamente ambos mares, lo que ha permitido que al Aral del Norte volviera la pesca gracias al aporte del Sirdaria. Pero esto no ocurre con el agua de la Amudarya, exprimido hasta su agotamiento. El río recorre casi 2.600 kilómetros atravesando Kirguistán, Tayikistán, donde recibe el 80% de su caudal, Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, hasta llegar exhausto o no llegar durante algunos años al mar de Aral. Durante su recorrido se ha abastecido de agua a una cuenca tan grande como España y a millones de personas. A todo esto se suma la filtración, 5.000 millones de metros cúbicos al año, y la evaporación. A su llegada al mar de Aral, pues, la escasa agua que aún lleva contiene pesticidas, sales, sulfatos, nitratos y fosfatos. En 2005 desaparecieron todos los peces de sus contaminadas y salobres aguas. Hoy el mar de Aral es un mar muerto, un desastre sin paliativos. Desde 1960, la población se ha cuadruplicado y las zonas de regadío se han duplicado hasta alcanzar los 8.000 millones de hectáreas, una extensión equivalente a Castilla-La Mancha. Y allí se ha plantado sobre todo algodón, ocupando una extensión del 95% de esa superficie, arroz, verduras y frutales. Además, se crearon embalses y canales, como el del canal que aún hoy intenta regar una pequeña parte, unas 1.000 hectáreas, del desierto de Karakum, en Turkmenistán. Hoy, el volumen de agua en el mar no llega a 80 kilómetros cúbicos, de 1.000 kilómetros cúbicos en 1960 a 80 kilómetros cúbicos. Y su extensión en 1960, equivalente a Aragón, País Vasco y Navarra, es hoy parecida solo a la superficie de La Rioja. La salinidad, que en 1960 era del 10%, ha aumentado a 160 gramos por litro. Pero las pérdidas no han sido solo como consecuencia del cese de la actividad pesquera. ¿Qué consecuencias ha tenido? O mejor dicho, tiene toda esta situación. Con la desaparición del mar ha cesado la influencia que el Aral tenía en el clima de Asia Central. Con sus aguas se suavizaba el verano debido a la evaporación, que arrojaba al entorno 53.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Esta condensación provocaba precipitaciones en Pamir, que tras congelarse y luego deshelarse, cerraba el ciclo del agua. Hoy, los glaciares de Pamir y Tian Shan, que se han reducido un 28%, disminuyen su volumen a razón del 1% cada año, un ciclo perverso y con un final catastrófico. Hoy el clima de Asia Central ha cambiado y las predicciones para 2050 hablan de una disminución en los caudales de los ríos de entre 10 y 15% en el Amudarya y entre el 2 y el 5% en el Sirdaria, con una demanda de agua que subirá hasta el 10% en ese mismo año, 2050. Cifras claramente incompatibles con una rehabilitación del Aral. La sequía de este mar ha creado en la zona desiertos que escupen arena y sal. Diariamente, unas 200.000 toneladas de sal y arena contaminada con sulfatos y clorhídricos son transportadas por el viento
y depositadas a miles de kilómetros de distancia. Se han llegado a recoger muestras en Europa y hasta en la Antártida. Más de la mitad de las plantas de la zona, y había 500 especies, han desaparecido, así como 11 especies de peces, 12 de mamíferos y 26 de aves. Las pérdidas socioeconómicas aumentan cada año en 144 millones de dólares, según el Centro Interestatal Centroasiático para la Coordinación del Agua. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2006 y 2010 aumentaron en la zona los problemas respiratorios y de cáncer debido al mal estado del medio. Con estos datos no es arriesgado decir que en definitiva ha sido el ser humano quien ha producido este acabose ecológico, pues todas las causas descritas son consecuencia de su acción. Estamos acelerando el cambio climático. Y para ser justos, recientes estudios medioambientales han demostrado que, aunque no se tenga en cuenta la sobreexplotación agrícola ni el crecimiento de la población, solo el cambio climático local y global, sin medir otros factores, ha contribuido en un 14% a desecar el mar de Aral. ¿Hay soluciones? En 1992 se creó, bajo el amparo de Naciones Unidas, el Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral, IFAS, firmado por los países afectados de Asia Central. Paralelamente se llegó al acuerdo de establecer la cantidad de agua destinada al consumo de cada uno de esos estados y el agua sobrante que debería llegar al delta de la Mudaria. La finalidad del IFAS es recaudar fondos para desarrollar mecanismos que hagan un uso racional del agua, se proteja el medio, se preserve la biología de la región y disminuya el impacto de esta crisis en el medio y en la población. Esto se lleva a cabo mediante los programas Aral Sea Basin Program 1, 2, 3 y 4, este último aprobado el 29 de junio de 2021 y que se extenderá hasta el 2030. Consta de 34 programas, entre los que destacan garantizar el agua de la población, la salubridad de toda la zona y plantar 350.000 hectáreas de árboles sausal en el antiguo lecho del Mar de Aral para fijar la tierra. Pero olvidémonos de toda esperanza de recuperar el Mar de Aral. Desde nuestro campamento, a orillas del Mar de Aral, no se ven las cosas igual que desde la gran ciudad. Aquí procuras no tirar un papel al suelo y camuflarte con el resto de la naturaleza, ser parte de ella. Allí todo es distinto. Pero lo que sí deberíamos compartir ya allí, ya aquí, es la suerte, la mala suerte que ha corrido este mar. Lo que aquí ha pasado es solo un botón de muestra de la estulticia humana. Casos similares están ocurriendo en el lago Salton Sea, en los Estados Unidos de Norteamérica, el lago Urmia, en Irán, el lago Windermere, en Inglaterra, el río Paraná o en el Mar Menor, en España. La humanidad parece que no se ha tomado en serio que estamos acelerando un cambio climático que ciertamente es inevitable,
Un cambio que, de producirse exclusivamente debido a causas naturales y no antropológicas, sería más lento y menos destructivo. En nuestra mano está desacelerarlo. Mejor dicho, en nuestra mano solo está no empeorarlo. Yo no deseo que el mar de Aral resucite por un afán turístico o para que los ecologistas se congracien con el ser humano. Lo que deseo es que no sigamos aniquilando la naturaleza. Y voy a concluir con una pregunta para la que no tengo una respuesta contundente, salvo la que nos pueda dar la racionalidad y el sentido común. La pregunta es: ¿no tienen derecho los pueblos a usar sus recursos en beneficio de la población? ¿No es más ético alimentar a la gente con el agua del Sirdaria y de la Mudaria que derrocharla hoy en día en el Aral? ¿Es que no puede haber una solución racional capaz de conjugar naturaleza con prosperidad y bienestar?